Cuba condena a cadena perpetua al exministro de Economía Alejandro Gil por espionaje y corrupción. Presten atención, o como dice el amigo nuestro de las redes, sigan viendo. El Tribunal Supremo Popular de Cuba condenó a cadena perpetua al exministro de Economía Alejandro Gil por delitos de espionaje, cohecho y sustracción de documentos. Además, Gil recibió una pena adicional de 20 años por cohecho, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal. Acumulada a la condena principal, ambas sentencias. Después que cumpla la cadena perpetua, entonces tiene 20 años más. De ñapa. De ñapa. Así es, por cohecho, Freddy, para que ustedes vayan viendo. Ambas sentencias pueden recurrirse a plazo de 10 días, puede recurrirse a plazo de 10 días, aunque no ha habido reacción pública de la defensa. Gil fue ministro de Economía y Planificación entre 2018 y 2024 y viceprimer ministro bajo el mandato de Miguel Díaz-Canel. Su destitución en febrero de 2024 se presentó inicialmente como un relevo por fallas a políticas económicas, pero un mes después Díaz-Canel anunció una investigación por graves errores vinculados a la corrupción. Los juicios se celebraron entre el 11 y el 13 y el 26 y el 29 de noviembre de 2025. El tribunal halló a Gil culpable por violación de sellos, infracciones en protección de materiales clasificados y manejo fraudulento de documentación oficial. La Fiscalía confirmó 11 cargos penales, incluyendo delitos económicos, administrativos y contra la seguridad del Estado. Supuestamente Gil usó sus cargos para obtener beneficios personales mediante sobornos de firmas extranjeras e influencias sobre funciones para legalizar la adquisición de bienes. Cosa más grande, caballero. El tribunal afirmó que la conducta de Gil engañó a la dirección del país y al pueblo, generando perjuicios económicos y comprometiendo información clasificada. Esta condena ocurre mientras Cuba intensifica su discurso contra la corrupción administrativa en un contexto de escasez, inflación y tensiones sociales. La caída de un exministro y viceprimer ministro es un hecho excepcional en la historia política reciente de la isla. Eso es así, señores. Gil fue una figura central en la defensa oficial de medidas económicas polémicas, especialmente la unificación monetaria y la reestructuración del comercio estatal. Su condena marca una ruptura con la línea de la comunidad de la dictadura y que intentaba sostenerse frente a la emergencia económica. La severidad del fallo condena cadena perpetua más 20 años, Freddy. Ese fue el chin que a Freddy le gustó. Sí. Eso es por si acaso, por si la perpetuidad no basta, sí. 20 años de ñapa, que contrasta con el tratamiento típico de las funciones de rango medio, sugiriendo un castigo político ejemplarizante. Dos cosas aquí. Lo primero es mi condolencia a los zurdos, a la gente que se sienta a mi izquierda en este panel. Y esto que pasa en un régimen como el de Cuba, al menos que aprendamos esto, la severidad del fallo. En un país que se está hablando de gente sustrayendo miles de millones y te dan 2 pesos y se van. A veces hay que aprender de la izquierda, señores. A veces hay que aprender el radicalismo de gente como lo que está pasando en Singapur. O lo que está pasando en China. En China le cobran hasta la bala cuando lo fusilan. Así es. Entonces, la severidad del castigo, aquí debemos trabajar en eso. Aquí debemos aprender que nos gusta copiar muchas cosas. Cuestiones que se copian de otras naciones, aquí queremos venir a aplicarlas. Pero hay una cuestión que se llama castigo ejemplarizante. Eso ha pasado en la cultura norteamericana en muchas ocasiones y son muy estrictos con eso. Hasta el presidente Nixon fue víctima o usuario del castigo ejemplarizante cuando se puso a escuchar conversaciones en un hotel. Entonces, le pasó también al general Ochoa en Cuba cuando fue procesado por tráfico de droga, el primer expediente de tráfico de droga de un oficial cubano. Y tanto a Ochoa como al general Ochoa como a los hermanos fueron condenados a muerte y fusilados. Fusilado un general de muchísimo prestigio, pero había que dar un ejemplo.
Entonces eso se llama ese castigo ejemplarizante. Nunca más aparecieron expedientes de droga en Cuba. ¿Y cómo va a aparecer? Entonces así pasa. Mire, Estados Unidos, usted podrá decir lo que usted quiera de Estados Unidos, pero hay una cuestión que se llama honorabilidad, que por donde usted lo coja, esa gente, tiene, y especialmente los militares y la gente que está ligada a la fuerza, como del tema anterior que hablamos ahorita. Hablando de Estados Unidos, le dieron el premio Nobel de la paz a Donald Trump. Pero vamos a dejar a Nicolás tranquilo, Freddy, que Nicolás esté en paz. Pero le dieron el premio Nobel de la paz. Sí, de la FIFA. Sí. Nos volvemos aquí con la risa sarcástica de Freddy. Miren, en Estados Unidos hemos visto caer grandes figuras que la gente admiró por mucho tiempo. Por ejemplo, ahí estuvo la figura de los atletas más grandes, estuvo O.J. Simpson, el futbolista americano más grande de la historia de Norteamérica. Ese hombre cayó... Pero ahí el ejemplo fue al revés. No, pero finalmente no pudo seguir jugando y tuvo que someterse al sistema. Sí, pero lo declararon inocente. No, pero cogió su cárcel. Las pruebas que presentó fueron indebidamente tomadas. Eran pruebas, pero fueron indebidamente Pero la tomadas. sociedad no te soporta eso. Por ejemplo, este me dolió mucho a mí. Bill Cosby, el de Cosby Show, que para mí era lo que es Freddy Veragoico en este país, era él para la cultura norteamericana, especialmente para los afroamericanos. Porque siempre hizo shows de comedias limpias, hizo de la familia de Dr. Huxtable, ese show de The Cosby Show. Y Bill Cosby fue denunciado por unos abusos sumamente violentos hacia mujeres, sexualmente violentos. Eso a mí y a mucha gente le rompió el corazón. Pero recibió el castigo ejemplarizador. The Weinstein Company, para seguir en cine con Nelson y Freddy, que son cineastas los dos, y Nicolás, que trabaja en la industria, The Weinstein Company, el Me Too en Hollywood, empezó por ahí. ¿Y qué hizo Hollywood y qué hizo Estados Unidos y la cultura norteamericana? Ejemplarizó, le metió cárcel a Weinstein, que todavía debe estar cogiendo pela por ahí. Eso se llama un castigo y una culpa ejemplarizadora, ejemplarizando. Entonces, lo que está pasando en Cuba es que se está ejemplarizando con esto. Y antes de pasar con eso, les digo lo siguiente. Y el Me Too dañó la carrera de House of Cards, Kevin Spacey. Pero bueno, Kevin Spacey tuvo que renunciar cuando la serie estaba en su mejor momento. Está en bancarrota ahora. Sí. El de American Beauty. Durmiendo en hoteles. Otra que me dolió porque es un gran actor, tiene un talento, pero es un perverso y se demostró. Pero ahora que Freddy está también emocionado, voy a seguir con él porque ya es el segundo bate de aquí y luego Nelson. Freddy, coge vivas. Bueno, realmente yo pienso que hay o sea, estaba concentrado en un tema que tiene que ver con el tema judicial de acá, porque entonces es preferible que siga. Nelson está listo. Yo feliz. Dale, Nelson. Sí, porque es que estoy en el otro tema. Sí, no te preocupes, Freddy. Ustedes los comunistas cuando tienen que opinar sobre comunistas se trancan. La chaveta se zafa. Pero señores, es el turno de la derecha, la que está arrasando en América Latina, la que tiene a todos los izquierdistas así, miren, temblando. Pero estamos arrasando. Vamos a darle gusto, señores. Hay algo que ha dicho. Fíjense lo que es la distracción. Y ahí hablamos de Odín, los mejores magos del planeta. El comunismo, si ustedes ven lo que Maduro y Chávez, por ejemplo, cada vez que tenían que apresar a una persona, incluso de su propio círculo, le armaban un expediente. Lavado de activos, criminal, traición a la patria, por culpa de él fue que nació el SIDA, el cáncer, es decir, le pegaban todos los males de Venezuela a la persona que empezaba a tener problemas con el de arriba. ¿Qué no hizo Fidel Castro con todo el que no estaba a favor de él? No, él es culpable y todo, pero fíjense además, qué momento tan oportuno para echarle fíjense el titular, ministro de Economía, ¿cómo está la economía cubana? Y agárrense ahí. Fíjense una cosa, dicen lavado de activos, pero ¿qué activo del diablo va a haber en Cuba? Plátano, dice que lo encontraron con un pedazo de yuca que no era de él. Es un país que se lo está llevando el diablo gracias con el patrocinio de esa izquierda rara, extraña, que alguna vez... Fíjense una cosa, cuando hablábamos aquí de la destrucción de la fe pública, cuando cae Batista en Cuba, la gente lloraba así. Dios mío, por fin. Usted agarra una foto así, miren, si yo lo invitara en una máquina del tiempo y viajáramos juntos, yo soy flaquito, cabemos dos más en la máquina del tiempo. ¡Pam! Y caemos en La Habana cuando cae Batista. La Habana era Dios, es decir, todo lo que ustedes creen que es Miami, olvídense de esa vaina. No, La Habana era, miren,
una ciudad preciosa, linda, vibrante, una vida nocturna, mujeres hermosas por todas partes, una arquitectura de otro nivel. El Hotel Habana era el centro del universo, hasta que cayó Fidel Castro y su delincuente. Y destruyeron ese país. Tú agarras una foto de La Habana de esa época y una de ahora, tú dices, ¿y cuál fue el aporte de Fidel Castro? Ellos se hicieron ricos. Freddy comentaba, y nunca más hubo narcotráfico en Cuba. Ni comida. Mis amores, ¿qué necesidad tiene Popeye? Dentro de la cárcel le hace una pregunta el periodista y le dice, no, nosotros, a Raúl yo mismo le entregué los kilos y él me entregó el dinero. Y el mismo guardaespaldas de Fidel dijo la relación que tenían los hermanos Castro con el narcotráfico. Pero volvamos al caso del pobre Gil. El Gil es otra víctima más de cómo funcionan estos perversos de la izquierda latinoamericana. Esta gente cuando ya te empieza, oye, necesitamos una excusa porque si no nos van a quitar el gobierno. El régimen cubano, miren, si el régimen de Maduro ya está en sus últimas, ahí está Cuba, miren, débil. Pero ¿cuál es el problema de Cuba? Hay que hacer una cosa a la vez. Primero va Venezuela y creo que el segundo país que ya sí o sí necesita una intervención, seamos francos, es Cuba. Dirán, ay, pero Nelson, ¿y entonces? Tú lo que estás diciendo es que Donald Trump también invada Cuba. Ojalá. Fíjense qué honesto y sincero soy y transparente. Así, miren, me abro la piel y que se me vea el corazón por dentro. Ojalá Donald Trump se vuelva aún más loco y diga, bueno, ya terminamos con Maduro, ya lo tenemos aquí, sí. Jefe, ya tenemos a Diosdado Cabello, a los hermanos Rodríguez y a Maduro. Ok, ahora quiero que hagas una cosita. Como ya tenemos el aeropuerto de San Isidro, quiero que me parques el portaavión frente a frente a La Habana. Y yo voy a mandar 4 portaaviones más para allá. Ok, jefe. Y de una vez por todas salgamos de este grupo de payasos que tiene a Cuba bajo una situación completamente extraña, rara, pobre, miserable, precaria. Imagínense que en Cuba las mujeres no se prostituyen, muchas de ellas por gusto, se prostituyen por hambre. Es un país que han destrozado a martillazos puros su dignidad. Eso ha hecho la izquierda, eso han hecho los hermanos Castro en Cuba. Y esto no es más que una distracción adicional de cómo funcionan estos perversos cuando quieren distraer al resto del mundo. Miren, ¿ustedes saben por qué en Cuba se está pasando tanta hambre y cogiendo tanta lucha? Es culpa de Gil. Nicolás Castillo. Sí, no, definitivamente me circunscribo a ese comentario también, Nelson. De hecho, en el día de ayer, bueno, desde anoche en Cuba están ocurriendo diferentes protestas. Gente que está harta ya, ya hastiado del régimen, de los abusos y de la miseria que están viviendo. Si no hay fósforo, yo le mando fósforo y gasolina de acá por Western Junior. Están pasando penurias, miles de penurias esta gente. Y bueno, hay una chica, de hecho, en TikTok justamente, que ella hace videos y reporta cómo es la vida en Cuba. Y déjame decirte que esos videos que ella hace, tú los ves y te dan ganas de llorar, porque ella explica ahí cómo tiene que agarrar un pan, un pan con aceite, y ese muchas veces es su desayuno. Pan con aceite y un poquito de azúcar. Que yo digo, pero por Dios, ¿y cómo es posible que una persona pueda desayunar esto? O sea, y a veces uno se queja, uno que tiene la posibilidad y la oportunidad de desayunar, ¿verdad? Disculpa, Nico, ¿y la oligarquía cubana come pan con mantequilla? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Lo cierto es que el secretario de Estado de Estados Unidos, que es Marco Rubio, es de ascendencia cubana, sus padres son cubanos. Eso me gusta. Entonces, yo sé que ahora mismo el régimen tiene que estar preocupado y de hecho, con el tema de Venezuela, se dice que la inteligencia cubana, ¿verdad? Porque ahí sí son muy buenos, son expertos, tiene amenazado a Maduro de por sí, de que si él osa, ¿verdad?, renunciar, desistir y entregar el poder, estaría en riesgo su vida. Sí, me hace mucho sentido, Nicolás. Claro, porque es que inmediatamente cae Venezuela, inmediatamente cae el régimen de Maduro, lo que sigue es Cuba, automáticamente. ¿Por qué? Porque Marco Rubio, después que termine esa operación de Venezuela y termine con éxito, que ya va a terminar con éxito. Va a terminar en diciembre, se los digo yo, Maduro no pasa. Que Dios te escuche. Entonces, ¿qué va a pasar? Que después de ahí sigue Cuba. Y Cuba
no es solamente, porque hay mucha gente que pensó y dijo, bueno, lo que pasa es que Cuba, como recibe el petróleo de Venezuela, y tienen ciertos problemas o graves problemas de electricidad, de energía, bueno, pues se van a ver muy afectados porque ese chorrito, vamos a decir, de combustible que ellos reciben, pues se va a ver interrumpido. Ahora, ellos reciben también petróleo de México, o sea que no necesariamente la situación grave para Cuba es esa. La situación grave para Cuba viene después que terminen con Venezuela, porque es muy posible que vengan entonces y el régimen que sigue sea el de Díaz Pero Canel. espérate, Nicolás, Es muy no probable. me ilusiones, no me Sí. hagas parecer novia de pueblo. Tú me estás diciendo que después de Venezuela también me estás apoyando que es posible que venga Cuba. Es muy La libertad probable. del pueblo cubano. La libertad del pueblo cubano. Es muy probable porque es que estamos hablando de, como te dije, el secretario de Estado, que es Marco Rubio, que eso es uno de sus propósitos. Y él es inclusive que está impulsando lo de Venezuela. Dicen que en una reunión en la Casa Blanca le preguntaron a Donald Trump que cuál era el eje estratégico de él. Dijo, limpiar América Latina del comunismo. Es decir, Claro. él quiere que por lo menos lo que es América Latina no haya un solo país gobernado por la izquierda. Y déjame decirte que lo mejor que le puede pasar a Cuba es que Estados Unidos se ponga para ellos. Que decida de una vez y por todas acabar con ese régimen que tiene a ese pueblo hundido en la miseria, que lo tiene pasando hambre. Gente que se desayuna, como dije ahorita, con pan con aceite y azúcar. O sea, una locura. Y la chica explicaba en ese video, decía, bueno, el pan que me queda es este. Está un poco dañado, pero le voy a quitar la parte dañada de arriba para untarle entonces aceite, No relaje, Nicolás. tostarlo y entonces ponerle azúcar arriba. O sea, es una locura. Yo no creía que eso sucedía, pero lo pude ver en un video. Una jovencita cubana, ella es en cierto modo influencer, tiene muchos seguidores, pero vive en la miseria. Esa es una de No ha las salido cosas. de Cuba nunca ella. Esa es una de las cosas, Nicolás, que las redes, una de las aristas positivas que las redes sociales y la conectividad nos brinda. TikTok, Instagram, X y demás plataformas no solo están para distraernos y robarse nuestra atención, sino que también tienen una vertiente, tienen una arista más lúcida, más brillante, de más positivismo. Las redes sociales, ustedes recuerdan lo que pasó en Nepal, ¿verdad, Nicolás? Sí. Ustedes saben lo que pasó con esa primavera Más árabe. o menos así está. Y muchas cosas que han pasado provocadas por la conectividad de las redes sociales. Ya no hay formas ni maneras, señores, de callar la voz de la humanidad. No hay formas ni maneras de hacer así, mira, y que todo se calle. Antes era muy fácil. Antes nada más que cortar un cable y nadie sabía nada. O dar una directriz, apágame eso. De aquí no sale información. Ahora que usted le quite el internet a Cuba, hay maneras satelitales de cómo mandar. El mismo hilo empieza a mandarle vaina para allá, hasta señales inalámbricas. Bueno, ya está el internet satelital Entonces, de Starlink. debemos saber, cuando la gente hablaba, yo reitero esto, que este año me lo he pasado diciendo esta misma plepla, la era de Acuario, donde la información no se puede controlar. El que lo hizo mal. El que cometió sus errores, lo cometió. Esa gente de Senasa que está aquí complicada ahora, y muchas otras cosas que van a salir, es de gente que lo ha venido haciendo mal y va a surgir. Hay muchas personas que han estado tratando, o se han salido con la suya cometiendo injusticias a través del tiempo, pero en esta generación, en esta etapa, y eso no es posible. G.I. Joe. Lo que está Eso pasando... fue lo primero que me acordé con Operación Cobra. Así es. Me acordé de G.I. Joe. Yo no sé, bueno, cómo la vida le da a Nelson para ver tantos muñequitos y tantas Sí, películas. de verdad que yo no entiendo. Oh, fresco. Oh, pero son 53 nada más que yo Y tengo. viajar por ¿Cuál el es su mundo problema? y escribir poemas y Tengo escribir un libros. libro eterno, Y déjame trabajar vivir encima de tranquilo. Y tener sus 14 muchachos, cosas más grandes. Miren, entonces retomando el tema, ¿Cómo lo hace? ¿cómo es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Entonces, yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. Sobre esto que ocurre en una represión política, que uno dirá que es lo que está pasando en Cuba, y un régimen que se ve a la distancia y a luces. Voy un chismo para acá para que Freddy no me suelte una tabana, fue que él dijo ahorita. Voy un chismo para acá. El régimen cubano, de la mano con el régimen de Venezuela, por mucho tiempo la izquierda y la derecha han tenido esta lucha, esta batalla campal. Yo recuerdo, bueno, no recuerdo que lo viví, sino que lo he visto replicado en series y documentales, el tema de
susto norteamericano de los rojos. En Norteamérica, al comunismo le decían algunos rojos y otros le decían, había un tiempo que los japoneses, en su mentalidad, le decían the Japs, le decían los americanos. Hablando de series, hay una serie que se llama That 70 Show, que pasó en los 70, es una serie moderna, de ahí se lo hace Ashton Kutcher, el actor, y Mila Kunis, pero esa serie de los 70, en los 70 en Estados Unidos había un temor por los japoneses. Decía, them Japs, por ahí vienen los japoneses, y era un terror con eso que había. Entonces, desde ahí yo empecé a consumir y a ver la cuestión que había, una animadversión que había entre la izquierda y la derecha. Pero también en la escuela de cine estudié por mucho tiempo lo que se llamó The Blacklist, la lista negra de escritores y directores de Hollywood. Gente que no pudo hacer películas más porque le hicieron una intervención militar a Hollywood. Si usted hacía película alegórica que era media comunista, usted no podía hacer nada. Los comunistas, que había muchos que verdad que eran izquierdistas, tuvieron que hacer sus mensajes ocultos en películas que salieron por ahí están. Porque ellos eran judíos, la mayoría de Hollywood, y que tenían tendencias más comunistas al capitalismo norteamericano. Había una lista larguísima de los grandes autores de películas norteamericanas, eran de tendencia media zurda. Porque parece que los zurdos escriben bien, Nicolás. Oye, sí. Ellos son buenos en eso de la escritura. Entonces, eso había ocurrido. La dialéctica. Y que sepamos esto, ya para irnos a la pausa. El tema de la izquierda y la derecha, en los 70, en los 60 y antes de todo eso, ha habido esta tendencia de quién es o quién no. La verdad es que la zurda, la izquierda, como lo aplica China, ha funcionado. Una izquierda capitalista, así que bueno, esa es la que le gusta a Freddy. Pero la otra izquierda, que es la que se suscribió Cuba y otras naciones de Centro y Suramérica, y en la que se metió Venezuela, ya vemos pruebas fehacientes de qué es lo que hacen: empobrecer a la población, maltratarlos hasta la muerte, mientras un poquito muy pequeño se beneficia de todo. Es una